Hermanos, verdaderamente estamos viviendo tiempos hermosos y el tema del sermón de hoy se llama el empoderamiento de la iglesia. Repita conmigo, el empoderamiento de la iglesia empieza por mí. Estamos hablando de empoderamiento, de llenarnos del poder de Dios, del poder de Dios. Y el empoderamiento de la iglesia, de la ciudad, empieza por vos, y empieza por mí. Lo hacemos juntos. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón, un tema medio raro. Veníamos hablando de la necesidad de estar arraigados al Señor, de estar convertidos verdaderamente a Cristo. No se puede seguir al Señor por emoción. Tenemos que ser salvos realmente con arrepentimiento genuino. Mi esposa estuvo en un congreso con Claudio y algunos hermanos en el Instituto Canción en Chaco y hablaba de que mucha gente tiene remordimiento. Muchos creyentes tienen remordimiento, meten la pata, hacen algo mal y tienen remordimiento. ¡Ay, qué hice! Hasta que se les pasa ese momento y vuelven a las andadas. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de pecar, dejar de hacer lo que estabas haciendo, que sabés que ofende a Dios. Y comenzás a caminar como discípulo o discípula de Cristo, tomando tu cruz cada día, negándote a vos mismo y viviendo una vida piadosa, una vida de fe, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, y esto forma parte de del crecimiento que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Si tenés tu Biblia, buscá por favor en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Éxodo 14, versículos 15 y 16. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Son versiones de la misma Biblia, nada más que son quizás más claras en el lenguaje. Vos tenés, como yo, la Biblia Reina Valera, que la traducción de Reina y Valera, fueron dos traductores que nos dejaron esta Biblia, pero hay otras Biblias con otras traducciones, y yo voy a leer entonces de Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Es la salida de Israel de Egipto y estaban por cruzar el mar y la situación era que los faraón con el ejército egipcio los habían encerrado entre un desierto y el mar. Estaba el pueblo allí medio desesperado porque no sabía lo que iba a pasar con ellos, y Moisés comienza un poco a desesperarse y Dios le dice, estamos en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y vamos a leer en Juan capítulo 14 ahora, versículo 12 al 14. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Y voy a leer también en la nueva versión internacional. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, está hablando Jesús a sus discípulos y les dice de esta manera, y a nosotros también hoy: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Padre, bendecimos la palabra que hemos, Señor, mencionado, Señor, recién. Y te pido, Señor, como siervo tuyo en esta noche, que tú tomes ahora tu lugar en este púlpito. Sé que, Señor, yo quiero que seas tú el que puedas hablarnos a cada uno, hablar a esta audiencia. Señor, me declaro un vaso de barro.
Señor, y que seas tú el que tenga, Señor, el control de mi vida y de mi boca en este momento y de los pensamientos de este mensaje, para que sea tu palabra la que ministre los corazones. Trae iluminación, Señor, trae entendimiento. Yo ato en el nombre de Jesús el espíritu de distracción, ato en el nombre de Jesús toda obra del diablo tendiente a hacernos perder el gozo del Señor y el pensamiento en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que vamos a tener un fin de culto lleno de tu poder. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este mensaje comentándoles algo que me pasó conduciendo el auto días pasados, más precisamente ayer. Yendo de Reconquista a Avellaneda, hacia Avellaneda, debí detenerme en el semáforo ahí cerca de la ESO junto con otros autos, un tanto distraído pensando precisamente en este mensaje de hoy, cuál mensaje traer este domingo. A veces los predicadores tenemos una batalla. ¿Qué querés, Señor, hablar a tu iglesia? Hablábamos con esto con Henry el otro día y me gustaba escucharlo cómo él batalla cada vez que tiene que preparar un sermón en Villa Ocampo. Estás en buen camino. Los predicadores batallamos porque decimos, Señor, ¿cuál es el alimento que vos querés traer a tu iglesia? Porque en realidad, ¿la iglesia de quién es? ¿Es del pastor Caramunti? ¿La iglesia de quién es? Del Señor Jesucristo. Él la guía, Él la alimenta, Él es el buen pastor, Él nos lleva a lugares de delicados pastos, a reposo, y Él quiere que como iglesia realmente seamos una iglesia fortalecida y creciente. Así que estaba un tanto distraído pensando precisamente en el mensaje de hoy, y no logré percatarme a tiempo del semáforo que se había puesto en verde, por lo que un fuerte bocinazo del de atrás me volvió enseguida al volante. Estaba un poquito apurado el hombre, no, o mujer, no sé. Así que intentando dar avance para que mi nervioso conductor de atrás dejase de tocar bocina y bocina, puse tercera en vez de primera. ¿Te pasó alguna vez? ¿Y qué pasa cuando ponemos tercera en lugar de primera? ¿El auto se para o no arranca? Bueno, así que el auto comenzó a tironear, se demoró aún más mi puesta en marcha al son de nuevos bocinazos y seguramente algún recuerdo hacia mi familia que preferí no oír, ¿no? Finalmente arranqué bien y todo quedó en la anécdota. Pienso que algo similar a lo que me pasó a mí vivió Moisés cuando, escapando de Egipto con el pueblo de Israel, se encontró con un fuerte escollo delante de él y del pueblo de Israel. Detrás de ellos tenían a Faraón y a su ejército pisándole los talones. La historia había sido que el Señor había decidido visitar a su pueblo y darle libertad de los años y años de esclavitud que tenían en Egipto, y levanta a Moisés luego de 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos. Faraón permite al pueblo de Israel salir, no sin antes el pueblo saquear a Egipto, porque cada vecino, cada egipcio le daba sus alhajas, el dinero y todo lo que tenían con tal de que se vayan rápido, porque sabían que por causa del pueblo de Israel ellos estaban sufriendo todas las plagas que estaban padeciendo. Así que salen apresuradamente y llegan hacia un lugar donde aparentemente quedan atascados. Detrás de ellos venía Faraón y su ejército pisándoles los talones, y frente a ellos estaba el Mar Rojo cortándoles todo tipo de escapatoria. Moisés veía un mar y no más camino, pero Dios veía un camino si era retirado el mar. Te lo repito, Moisés veía un mar y no veía más camino, pero Dios veía un camino si era retirado el mar. Había dos visiones en pugna allí: la de Moisés, que él decía sonamos, y la de Dios, que decía no sonaste nada. ¿Te has encontrado en un dilema así? De sentir que la circunstancia dice sonaste, acá sácate, y de pronto que el Señor te diga no contaban con mi astucia, y que de pronto es imposible, una puerta se apertura, se abre, y comenzás a ver
la respuesta y la manifestación de Dios para tu vida. ¿Viviste algo así? Bueno, si no lo viviste, espero que lo vivas pronto. Es una de las experiencias más emocionantes que un creyente puede vivir. Moisés buscaba que Dios hiciese algo, pero era Moisés quien debía accionar algo. Te lo repito de nuevamente, no te me distraigas. Moisés buscaba que Dios hiciese algo. Lo mira a Dios. Me imagino que comenzó a hablar en lenguas, a orar de todas las maneras que él sabía, pero era Moisés quien debía tomar una acción. Y hemos leído que Dios se lo recuerda, le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordená, decile a los hijos de Israel que se pongan en marcha, que caminen, y vos toma tu vara y extendé tu mano hacia el mar y dividilo, y que los hijos de Israel entren por en medio del mar en seco, camino al otro lado. Y algo ahí estaba sucediendo. La vara y la mano extendida del Señor, de Moisés, tenían un significado. Dios le había anticipado mucho tiempo antes a Moisés que con la vara y con su mano él haría señales. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 4, vamos a recorrer algunos pasajes de la Biblia. Estamos hablando del empoderamiento de la iglesia y estamos haciendo una introducción tomándolo a Moisés, quien tenía en su mano una vara, que tenía dos buenas manos, y dos buenos brazos que el Señor le había dado, y que tenía que hacer con ellos señales de parte de Dios. Dios le había anticipado mucho tiempo antes de ese episodio frente al Mar Rojo, que con la vara extendida y sus manos extendidas Moisés iba a hacer los milagros y las señales de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 8, vemos un pasaje revelador de esto que estamos diciendo. Estaba Moisés delante de Dios, que lo estaba encomendando para la tarea de ir a Egipto y hablar con Faraón. Y Moisés le dice al Señor: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él era un pastor, y él estaba, su vara pastoril era para decirle a las ovejitas que no se salieran del redil, ¿no? Y ahí el Señor le dice: ¿qué tienes? Era un pedazo de rama larga, que con el cual también se iba apoyando Moisés, se iba caminando. Y él le dice de esta manera, él le dijo, dice el Señor: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Generalmente las serpientes se toman por la cabeza, porque si alguien la toma por la cola, tiene la víbora da la vuelta y, ¿no?, llega el tarascazo. ¿Por qué Dios le habrá pedido eso? Porque tenía que Moisés depender de la providencia de Dios, sabiendo de que agarrándola por la cola, por más víbora que sea, el Señor iba a estar cuidando de su vida. Interesante, ¿no? Eso de Yapa. Y dice que él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y entonces dice Dios: por esto creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno, debajo de tu bata. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad que pudre la carne de la persona en vida, ¿no? Y estaba blanca, llena de hongos y de pus. Imagínense Moisés diciendo: Señor, ¿qué es esto? Y dice que dijo el Señor: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarlo de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra de carne, estaba sana. Y entonces el Señor le dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal
creerán a la voz de la postrera. Y el versículo 17, luego de que el Señor le dice que vaya a hablar con Faraón, tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás, ¿qué cosa? Las señales. Con la vara Moisés iba a hacer señales, las señales que Dios le iba a indicar. Luego vemos en Éxodo 7, capítulo 8 al 10, cuando está Moisés delante de Faraón y los hechiceros, y él echa la vara al piso y se convierte en culebra. Dice capítulo 7 de Éxodo, versículos 8 al 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y a sus siervos, y se hizo culebra. Luego dice la Biblia que los hechiceros hicieron lo mismo, pero la vara de Moisés, transformada en culebra, se tragó a las otras dos, demostrando la supremacía y el poderío de Dios frente a la hechicería y a la brujería de ese tiempo. Hoy es igual, hoy es igual. La supremacía del Señor, el poder del Señor puede mucho más que el brujo más poderoso de Reconquista o de Avellaneda juntos. En eso creemos, eso predicamos. El poder del diablo está roto, está corrompido, está quebrado. El reino de los cielos se ha acercado a nuestra iglesia, y el reino de los cielos se ha acercado a la ciudad de Reconquista y a Avellaneda. Y hoy quiero vamos a hablar de algo tremendo. Es el poder en el cual vamos a empezar a caminar como iglesia de aquí en adelante. Así que la iglesia se va a convertir en cosa de entendidos. Pastor, ¿qué está diciendo? No, la iglesia es para todos, sí, para todos los entendidos. Que busquen al Señor de veras, que se convierten al corazón de veras, de todo corazón, y le sigan. Entonces va a ser una iglesia de gente entendida, pero de una iglesia de gente que va a vivir en el poder de Dios. Y yo les quiero adelantar que a partir de ahora vamos a empezar a llamar a nuestros cultos encuentros de poder. Vamos despacio, ya se va a enterar por qué se lo voy a decir. Porque vos, hermano, así que mirá el que tenés al lado, decirle vos vas a ser una herramienta de poder. Una herramienta de poder. Un conductor del poder de Dios. Y que se va a poner interesante este tiempo en la iglesia. Vamos por parte. Luego vemos la plaga de sangre en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 20. Dice la palabra, ahí empieza el Señor a actuar con Faraón, que era cabeza dura, tenía un corazón endurecido, no quería dejar al pueblo de Israel salir. Pensemos económicamente, era la servidumbre, la mano de obra barata. Era lo que hacían las pirámides, lo que le hacía la obra pesada. Era toda una cuestión, no era tan sencillo como decir, bueno, muchachos, gracias por los servicios prestados. Nos acordamos de José, que fue tan bueno cuando era una cuestión, estaba mucho en juego. Es como si en Estados Unidos todos los hispanos se fueran de una vez, en un mismo momento. Se paraliza Estados Unidos, ¿ustedes sabían eso? El gran problema con la migración de Estados Unidos y que no se deciden a poner una ley tan dura es porque a Estados Unidos le conviene que nuestros hermanos latinos vayan a trabajar allá. Yo tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos y en el aeropuerto los que están pasando el trapo son latinos. Los que están limpiando inodoros son latinos. Los que están haciendo las hamburguesas ahí en McDonald's con los morochos son los latinos. El americano blanquito está en la caja, o es gerente. Medio parecido a los argentinos, ¿no? Que cuando hice la comida en Río Grande, en Tierra del Fuego. Allí los argentinos, todos gerentes. ¿Quiénes eran todos los que hacían zanja? Nuestros hermanos chilenos. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo la mucama de los ¿cómo está bien?
Hermana, suelta, sé libre de tu espíritu racista. Está saltando. Pero realmente no veías un argentino con una pala ni dibujado, ¿no? Como que está bien. Pero dice en Éxodo 7, versículo 14, ahí empiezan las plagas. Y entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano, ¿qué cosa? La vara, la que se volvió en culebra. Y dijo, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir, así que así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Ahí lo que le estaba diciendo el Señor, que hiciera un milagro. El milagro lo iba a hacer el Señor, pero el medio iba a ser Moisés a través de la vara. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 19: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así como los vasos de madera como los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Luego tenemos la plaga de las ranas, otra vez, la intervención de la vara, capítulo 8, versículos 5, 6 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Luego en la plaga de piojos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el pueblo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Así que, y una cosa interesante es que mientras en Egipto había piojos, en el reducto donde estaba Israel, en la tierra de Gosén, mientras los egipcios se estaban rascando, los israelitas estaban tranquilos. Otra de las cosas que quiero mencionar, que lo podemos decir también, en la anterior plaga, la plaga de las ranas, los encantadores y adivinos imitaron ese milagro, y lo único que hicieron fue empeorar la cosa, porque trajeron más ranas. Lo que hacen los brujos y hechiceros es empeorar la situación de la gente. Y acá vamos a entrar, estamos hablando del empoderamiento de la iglesia, y vamos a entrar en un tiempo donde el poder de Dios se va a manifestar de tal manera que los poderes del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de los satanistas que andan por allí, que creen que tienen la vaca atada, van a caer delante del Señor. Y la iglesia de Cristo va a avanzar en términos de cosas tremendas, donde se van a repetir situaciones vividas por la iglesia, en la iglesia primitiva, pero también en la iglesia contemporánea, como lo es en la iglesia de Calle Azusa. Mirá, estamos hablando de algo importante. Me gusta, Mario, ella es así como ustedes la ven y los que luego la conocen. Ella recibe la palabra, y hermanos, es un tiempo de recibir la palabra de Dios y decir: amén, esto es para mí, porque no vamos a poder subsistir sino como en la iglesia tradicional. Véanla, sáquense una foto, suban al Face, qué linda era la iglesia tradicional que teníamos, porque viene un tiempo cuando el poder de Dios se manifiesta, hermanos,
Es algo que no se puede manejar, que no se puede contener. Faraón, con todos los hechiceros y todos los ocultistas que tenía, no podían dar explicación y no podían frenar lo que Dios estaba haciendo. Cuando ¿quién estuvo el que sintió la tormenta el viernes a la noche? Algunos estaban en los ronquidos santos, hablándose en lenguas ronquiales, pero hay otros que sintieron aún el corte de luz. Hubo un vendaval que tiró árboles, fue tremendo. Bueno, ¿por qué ocurren esos tornados o esas vendavales tan fuertes? O esas lluvias tan fuertes. Una corriente cálida choca con una corriente fría y se produce la hecatombe. ¿Quién puede controlar un viento así? ¿Quién puede controlar bueno, Jesús, lógicamente, pero ¿quién puede controlar una lluvia? A lo sumo le puede poner una canaleta para que no se inunde la casa. ¿Quién puede controlar la pedrada? ¿Quién pudo controlar la pedrada? El otro día había un video que vi que en Mar del Plata cayó una pedrada similar y había un hombre con un Citroën nuevo y se había parado arriba del capó y le caían las piedras en la cabeza y él hacía con las manos así para tratar de librar que las piedras le cayeran. E hizo un papel de pavo porque las piedras le cayeron a él y al auto, ¿no? Así que el auto quedó con bollo y él quedó lleno de chichones, me imagino, porque eran piedras grandes. Porque es imposible controlar algo así. Bueno, cuando hay un choque entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, hay un golpe, se produce algo tremendo. Hay algo que se produce, un choque espiritual fuerte, pero sabemos que hay un vencedor en ese choque, o en esa pelea, o en esa lucha. ¿Quién es el vencedor? Jesucristo. Y estamos hablando de que como iglesia tenemos que llegar a tener un empoderamiento. Y estamos hablando de ustedes, bueno, pero pastor, usted sigue con las varas. Bueno, por amor al tiempo, ustedes pueden ver después la plaga de granizo, que está en el capítulo 9 de Éxodo, versículos 22 y 23. La plaga de la langosta en Éxodo capítulo 10, versículos 2 y 13. La plaga de las tinieblas en el capítulo 10, versículos 21 y 22. Donde Moisés o extendió su mano o extendió la vara en que Dios le había dado para hacer las señales, para tratar de ablandar el corazón de Faraón. La escritura no dice que usó la vara o extendió su mano, la plaga de moscas, por ejemplo, la plaga de las úlceras, pero podemos suponer que fueron usadas también conforme a la indicación de Dios de que Moisés haría señales con la vara y también con su mano, como sucedió con el resto de las plagas. Ahora, présteme atención, está acá, dígame amén. Cabe una observación. Lo que se suponía no era que Moisés hiciera un culto de oración clamando por liberación. Porque Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? ¿Por qué armaste un culto de oración, Moisés? El Señor, fíjense qué interesante, ya le había anticipado a Moisés de que él se iba a encargar de Faraón y de su ejército. Acompáñenme a leer en Éxodo capítulo 14. Importante, tiene que ver con lo que vamos a ver ya entrando a la parte central del mensaje y a la conclusión. Éxodo 14, 1 al 4. Dios le había anticipado que Dios se iba a encargar en persona de Faraón y de su ejército. Dice capítulo 14 de Éxodo, versículos 1 al 4. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, di a los de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot. Dice, y entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Moisés entendía este lenguaje. Cuando Dios le estaba diciendo, yo seré glorificado en Faraón y en su ejército, le estaba diciendo, yo me voy a encargar de ellos.
Y sabrá Faraón y todos los egipcios que yo soy Jehová. Jehová significa yo soy el que soy, el único Dios verdadero. Ellos tenían muchos dioses, los egipcios adoraban muchas deidades, pero Dios le había anticipado a Moisés: Easy, tranquilo, Moisés, yo me encargo, así que de la retaguardia quédate tranquilo, de tus enemigos me encargo yo. Así que las manos y la vara no tenían que estar levantadas hacia Faraón y su ejército. El pueblo de Israel iba a ser salvado providencialmente por Dios. Esto también Dios adelanta a Moisés. Capítulo 14, versículo 13 y 14, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios le había dicho a Moisés que Israel iba a ser salvado providencialmente, por la providencia de Dios. Así que las manos y la vara de Moisés no tendrían que ser levantadas hacia el pueblo para que tengan paz y tengan fe. El único lugar que quedaba disponible para que Moisés levantara su vara y extendiera su mano era el Mar Rojo. Pero él no se daba cuenta qué hacer ni qué decir. Quiero que atiendas este detalle. El único lugar donde él tenía para extender su vara y extender su mano era el Mar Rojo. Pero él no veía camino allí. Él no sabía qué hacer, él no sabía qué decir. Moisés recibió la respuesta de lo que debería haber sido su pregunta. Dios le dice: extiende tu vara y divide con tus manos el mar y pasen por el medio del mar en seco. Así que la pregunta que Moisés debió decirle a Dios en ese momento hubiera sido: Señor, dime qué hacer con la vara y dime qué hacer con mis manos. Me mostraste en los últimos las últimas 10 plagas que sucedieron en Egipto. ¿Ahora qué hago con la varita? ¿Qué hago con mis manos, Señor? No era para hacer un culto de oración, era para actuar, pero él no sabía qué hacer ni qué decir. Podríamos decir que Moisés se tildó, tuvo un lapsus, como lo tenemos nosotros también. Si algo podemos decir en defensa de Moisés, era que la presión del momento, la responsabilidad de un pueblo a cargo era demasiado para él. En su vara y en sus manos estaba el poder para que se desate una gran liberación para el pueblo de Israel. Pero hasta ese momento Moisés no sabía qué hacer con la vara ni qué decir. En la vara y en sus manos estaba la señal de liberación para el pueblo de Israel. Para todo un pueblo, era un pueblo enorme. Se habla de 2 millones de personas. En la varita y en la mano. Tan solo hacía falta accionarlas en la dirección de Dios. Así que Dios interviene y, como el automovilista de mi ilustración, le da un bocinazo a Moisés. Una reconvención diciendo: Moisés, despierta, Moisés, vamos y haz 2 cosas. Te di una boquita, ¿dónde está tu boquita, Moisés? Acá. Bueno, proclamá, da la voz de mando, proclamá la puesta en marcha de la gente. Y lo segundo que le dice: abre un camino de liberación en el mar, para que viendo el pueblo camine por él hacia el otro lado más seguro. Y así lo hizo y un pueblo se salvó. Ahora, fíjate qué interesante. Muchas veces a nosotros nos pasa igual que a Moisés, o te pasa igual que a mí en la calle, que a veces tenemos en nosotros el conocimiento de la salvación. Sabemos que hay un poder en nosotros porque dice que tenemos el Espíritu Santo de la promesa, que es en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero a veces, ante las circunstancias de esta sociedad, de nuestros vecinos, de la gente que se pierde, no sabemos qué hacer.
En nosotros está el poder marcarles un camino, proclamar diciendo, hay un camino delante, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no caminan por Él. Pero callamos, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir. Y tenemos en nuestra mano otro poder, que eso vamos a hablar ahora. El poder de hacer las señales de Dios a través de nuestras manos cuando oramos por los enfermos, por ejemplo. Porque dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero nos pasa muchas veces como a Moisés. ¿Y si no se sana? ¿Cuántos han ido a orar por alguien diciendo, ¿y si no se sana? Y yo te pregunto, ¿y a vos qué te importa vos obedecer a Dios? Hola, ¿estás acá? Tenemos que empezar a predicar la palabra. La palabra dice que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Vamos a obedecer? ¿Sí? No. ¿El resultado de quién es? Del Señor. Pero a prueba error, vas a ir viendo cómo la manifestación del poder de Dios se va a ir perfeccionando. A lo mejor vas a tener al principio el ministerio de la extrema unción. Vas a poner mano sobre los enfermos y lo vas a mandar derecho al cielo. Pero te puedo asegurar que en la medida que comiences a desarrollar fe y comiences en el nombre del Señor a poner la mano a los enfermos y a reprender los cánceres y a reprender todo tipo de cosas del diablo en la vida de la gente, vas a comenzar a ver cómo el poder del diablo es quebrantado, como sucedió hoy a esta chica que hoy estaba en el culto. Y hermanos, alegrémonos que estén pensando que los demonios se manifiesten en el culto. ¿Saben por qué? Porque eso significa que el reino de los cielos está llegando a la iglesia. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que nos parecemos mucho a Moisés. A veces, al momento de actuar, hacemos un culto de oración. Señor, dinos qué hacer. El Señor, ya te dije que tenés que hacer. Pero nos cuesta porque tenemos ciertas limitaciones. Miren, hablamos del poder de Dios, pero no lo conocemos. Tenemos que ser sinceros. Y vamos a llegar a un momento especial. Dígame, ¿cuántos quieren llegar al momento especial? La vara extendida que Moisés usaba para liberar, disciplinar, sanar, ordenar, guiar, simbolizaba que Dios mismo estaba extendiendo su mano en símbolo de supremacía y autoridad. Cuando vos estás extendiendo tu mano, cuando vos le das una palabra de fe a una persona, estás permitiendo que la supremacía y la autoridad de Dios se den a conocer. Y Pablo decía, no vengo a ustedes a hablarles con palabras persuasivas de humana sabiduría. Había estado 2 años en Atenas filosofando y no había ganado uno. Y dijo, bueno, se acabó, basta. Y fue a eso y dice que por milagros extraordinarios se hacían por mano de Pablo. 2 años predicando y un desparramo santo, porque dijo, sino que vengo a ustedes a predicarles el Evangelio con la demostración del poder y del Espíritu Santo de Dios. Y esta iglesia es una conducta que tenemos que aprender. Evangelizar con demostración del Espíritu Santo de Dios. Eso se llama evangelismo de poder. O evangelismo con demostración de señales y milagros del Señor. Es lo que nos falta. ¿Están de acuerdo? Pero no es para que lo haga el pastor, sino para que, y esto es para que todos y cada uno seamos, en el nombre de Jesús, para que todos y cada uno seamos portadores de la gloria de Dios. Hay una canción que dice, yo quiero ser portador de tu gloria. ¿Cuántos conocen esa canción? Yo quiero ser portador de tu gloria, Señor. Yo quiero ser portador de tu gloria.
las obras de Jesús. En el segundo texto que nosotros habíamos tomado, me parezco esa canción de Lelutier, cuando tenía una partitura y se vuela y entonces después tocan cualquier cosa, no se asusten, tengo numeradas las otras. Pero hermanos, el Espíritu Santo cuando viene y obra hace que nosotros nos desordene un poco los papeles. Dios te va a desordenar un poco. Decirle esta noche, el viento del Señor te va a desordenar un poco esta noche. Espera un ratito nomás, decirle. Espera un ratito. Esto es profético. Como creyentes, el Señor nos dio a nosotros también una vara. Nos dio el fruto y el don de la fe para que demostremos un evangelio de poder a un mundo perdido. Te lo repito, como creyentes, el Señor nos dio a nosotros una vara, nos dio el fruto y el don de la fe para que demostremos el evangelio de poder a un mundo perdido. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que prohíba que tengas toda la fe que quieras. Así que Dios nos ha dado fe como un fruto, y así se tiene que ver en tu vida. Un creyente es una persona de fe, es una persona que se anima a hacer cosas no viendo camino. El creyente, la fe se desarrolla en los momentos de crisis. La fe sale a relucir cuando las cosas no tenés sustentos visibles donde vos podés pararte. Y ponete contento si estás pasando una crisis porque se está desarrollando fe en tu vida. Dejala ser la fe, dejala fluir, dejala crecer hasta que te salga. Este problema es del Señor y voy a descansar en Él. Cuando pueda decir eso, ahí está el fruto de la fe listo para comerlo. Porque muchas veces las crisis nos ponen en aprieto. Y si una crisis se está poniendo en aprieto, porque el fruto de la fe todavía no está desarrollado en tu vida. Así que decirle: Señor, yo quiero fe, el fruto de la fe. Decirle que tiene al lado, pedir al Señor el fruto de la fe. Y saber y decirle: y si estás pidiendo esto, vas a tener problemas. Pastor, con ese ánimo no siga predicando. Pero es bueno. Pero también el Señor nos ha dado la fe como un don. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, estamos estudiando esto en las nubes los días viernes. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu con provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y la Biblia dice que debemos anhelar los mejores dones y podemos pedirle al Señor el don de la fe. Este es el don de tener plena confianza en Dios, es una fe activa. Es más que la fe en Cristo para salvación. La fe en Cristo para salvación es esa fe impartida por Dios, por la cual la persona alcanza la salvación al creer en Jesús, el cual perdona los pecados. Este don de fe se trata de una fe que abre las ventanas de los cielos a fin de que fluyan las bendiciones de Dios. Es una fe que se atreve a creer y a recibir todo aquello que es imposible para el ser humano. Yo he vivido con mi esposa muchas circunstancias de fe y quiero decirte que la característica de un hijo de Dios es que viva constantemente situaciones donde su fe es puesta a prueba, donde su fe tiene que manifestarse. Iglesia, quiero que vos seas gente de fe, que la gente te reconozca como gente de fe. La fe es lo que se necesita
para que podamos liberar a la gente. Vos fíjate que cuando los discípulos de Cristo no pudieron liberar al muchacho lunático y Jesús vino y lo liberó, ellos vinieron y dijeron: Jesús, ¿por qué no lo pudimos liberar? Por vuestra poca fe, porque este género sale con oración y ayuno. Y el Señor está recomendando que cuando falta fe hagamos oración y ayuno, porque con fe podemos enfrentarnos a toda obra de las tinieblas, y esa obra de las tinieblas van a huir delante de nosotros si tenemos fe. Pero el diablo, cuando no ve fe, se queda tranquilo. Pero hoy había fe en la iglesia, hay fe en la iglesia. Está habiendo fe, por eso el enemigo no pudo resistirse y se manifestó. Y espero que se siga manifestando, pastor. ¿Qué quiere? ¿Una reunión de liberación unida? No, quiero que realmente podamos vivir en los cultos la vivencia de la fe. Hermanos, cuando una iglesia tiene fe, miren, empezamos con el primer acorde de la guitarra, y esto lo hemos visto en la iglesia del pastor Ledesma. Cosas tremendas ocurren, no hace falta hacer ningún tipo de llamado a la liberación. La gente sola, allí donde está, se cae al piso, comienza a manifestarse para ser liberada, y es liberada en el poder del Señor. Ahora, el Señor también dispuso que nuestras manos sean usadas para hacer sanidades. Nos dio fe y nos dio también las manos. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18 dice: estas señales seguirán a los que creen, y una de las señales es que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora llegamos al segundo pasaje, a la segunda parte y al final de este mensaje. En Juan 14, versículo 12, leímos que Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y noten lo que dice el Señor: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores. Las obras de Jesús, las maravillas, milagros, liberaciones, sanidades y demás señales que Jesús hizo eran pruebas de que el reino de Dios había venido a la tierra. Imagínense al Señor caminando, predicando que el reino de los cielos había llegado, pero Él demostrándolo con milagros y liberaciones y con todo lo que acontecía donde Él caminaba. Estos milagros, estas señales probaban que el poder de Satanás había sido quebrantado y que por lo tanto el reino de los cielos había llegado a ellos. Peter Wagner, uno de los autores que más me gusta leer de guerra espiritual, en su libro Crecimiento de la Iglesia y el Evangelio Total, bosqueja dos categorías de señales del reino de Dios halladas en la Biblia. ¿Quiere conocerlas? Una primera señal, él le pone la categoría A, son las señales sociales, las aplicadas a personas en general. Y él dice que entre estas señales podemos ver la predicación de las buenas nuevas a los pobres, la proclamación de libertad a los cautivos, la liberación de los oprimidos y la institución del año del jubileo, del año agradable del Señor, que era el tiempo donde la gente era liberada de sus opresiones. Estas eran, él las describe como señales sociales, señales que Jesús las aplicaba sobre personas en general. Pero después habla de otras señales, que le pone como categoría B, y dice que estas son señales personales, señales aplicadas a los individuos específicos. Y él habla de la restauración de la vista a los ciegos. ¿Se acuerda de ese milagro? De la expulsión de demonios y malos espíritus, de sanidad de personas enfermas, de hacer que los cojos caminen, de la limpieza de los leprosos, de la restauración del oído de los sordos, de agarrar serpientes venenosas, resucitar muertos, hablar en lenguas, calmar tormentas, alimentar a miles, ingerir veneno mortal sin efectos dañinos. Y él habla de estas señales
como señales personales, señales aplicadas a individuos específicos. Y hermanos, dice la Biblia que el que cree en mí, las obras que yo hago, también hará, y aún mayores hará. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo he orado por una persona muerta y resucitó? ¿Cuántos oraron por una persona leprosa o infectada en su piel y sanó? ¿Cuántos hablaron a un paralítico y el paralítico comenzó a caminar? ¿Qué pasa, hermano? ¿No dice la Biblia que el que cree en mí? ¿Cuántos creen en Jesús? La obra que yo hago, las hará también y aún mayores hará. Ah, no, pero eso era Jesús. Eso eran los 12. Tengo noticia para vos. Esto es para nosotros también. Y si no está pasando, entonces hacemos bien en hablar esta noche del empoderamiento de la iglesia, porque necesitamos poder. Necesitamos que algo cambie acá. Necesitamos que la iglesia entre a un nuevo nivel. Necesitamos que empiecen a ocurrir cosas que ojo no vio ni oído yo. Necesitamos empezar a pasar de la teoría y de nuestra cosmovisión a la práctica y a las cosas que el Señor quiere hacer, y decidirnos a ver las maravillas de Dios. Y esto, hermano, de decidirte a ver, va a hacer que muchos rajen, se los digo así en criollo básico, despavoridamente. Porque cuando el poder de Dios se empieza a manifestar, ¿quién le puede decir al Espíritu Santo, ordenado, ordenadito? ¿Podemos decirle eso? ¿Qué pasó en Pentecostés? Todo. Había una cosa, decía, están llenos de mosto, decían, están locos. Un estruendo, un viento recio. Estaban llenos de gozo, hablaban en lengua, había una cosa terrible. Nunca pasó acá. A ver, las hermanas más antiguas, no digo que sean las más viejas, sino las que de más experiencia. ¿Pasó alguna vez algún desparramo santo? Sí, tuvimos algunos. Tuvimos algunos, pero algo así que masivo que... ¿No? Masivo no. Con los jóvenes tuvimos. Y si el Señor quiere esta noche, Estamos todos tiempos. ahí hay una valiente. Bueno, lo vas a recibir, Te doy una profecía, Cintia, sobre Dion. ¿Ustedes vieron que el chiquitito está ahí? Este está siendo formado por el Espíritu de Dios ahí como salmista. Yo no veo a un niño que está pegado a la pollera de la madre. Mamá, ¿cuándo nos vamos? Estoy viendo un chico que está viendo a su mamá presidir la adoración, y desde ahí el Señor lo está formando como salmista. Así que profetizo, este va a ser de acá a unos años el salmista acá en la iglesia. Acuérdense lo que les digo. Y este va a poder decir, fui criado en el regazo de mi madre, ahí, con los salmistas, con el Claudio, con el Juanchi, con el Dani, con los cantores, ahí, formado ahí. Es profético lo que pasó hoy. Empecemos a mirar de otra manera, porque eso forma parte de lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Usted dirá, pastor, usted me parece que está medio... Pero dice la Biblia que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Jesús tomó a sus discípulos y les dio poder y autoridad, dice la Biblia, sobre todos los demonios, y les dio poder para sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Qué dice? ¿Algunos demonios? Todos. ¿Qué demonios conoce? Vamos, iglesia, despierte. ¿Qué demonios? Muerte. ¿Qué más? De distracción, de enfermedad. ¿Qué más?
depresión, ocultismo, lujuria, ¿qué más? De suicidio, ¿qué otros demonios? De egalismo, ¿qué más? Odio. Todos, no excluye ninguno. Dice que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, no la enfermedad, distintos tipos de enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego hizo esto mismo con los 70, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 está la misión de los 70. Y dice el capítulo 10, versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y dice el capítulo 10, versículo 17, que vinieron los 70, que iban de dos en dos, con alegría, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que la misma comisión de los 12 fue a estos 70. Pero ahí no quedó la cosa, sino que esta misma comisión a los 12 y a los 70 le fue dada a la iglesia. Marcos, capítulo 16. Es la otra, el pasaje paralelo a la gran comisión que encontramos en Mateo. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 17. Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Qué haremos? Echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Así que los que no tienen lenguas y sienten, ¿por qué no puedo hablar en lenguas? Dios te la quiere dar, te lo tenés que pedir. ¿Y sabés cómo podés ayudarte en esto? Buscate a algún hermano que sepa hablar en lenguas y que te ayude y que ore por vos hasta que comiences a hablar en lenguas. Vamos a hablar de esto pronto, Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que en la gran comisión nos otorga a nosotros, iglesia, en la misma misión, pero también el mismo poder y la misma autoridad. En Lucas capítulo 10, versículo 19, el Señor Jesús le dice a estos 70 y a los discípulos que estaban con ellos una verdad que tiene que dejar de ser un secreto a voces. Dice capítulo 10 de Lucas, versículo 19, Jesús dice, he aquí yo les doy potestad, les doy el poder, la autoridad de hollar serpientes y escorpiones como simbología de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y añade el Señor, pero no se regocijen que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Y aquí empezás a darte cuenta por qué tuvimos que tomar 3 domingos para hablar de la necesidad de no ser cristianos emocionales, sino cristianos espirituales. Porque no te sirve de nada ser un exorcista y decir que tenés gran poder y autoridad si no has nacido de nuevo y no sos un hijo de Dios. Y este es el gran secreto de la iglesia. Estamos hablando del empoderamiento. Dios quiere llenarnos de poder. El Señor lo ha dado, lo ha determinado. Esa es la vara que nos dio el Señor. Un poder para ser usado, pero hemos llegado a un tiempo, iglesia, de acomodamiento, donde hemos dejado de usar este poder y autoridad que Dios nos ha dado, y nos hemos conformado con venir a la iglesia a recibir un buen sermón. Y hasta el domingo que viene, gracias y muy buenas noches. Ahora, hermanos, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, y lo quiero leer en este contexto de este pasaje que leímos de Juan capítulo 14, que el que cree en Jesús, las cosas que Jesús hizo hará y aún mayores hará. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de esta manera. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si el Señor vino a deshacer las obras del diablo, vos y yo
como creyentes, como discípulos de Cristo, podemos también deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo la vamos a deshacer? En el nombre de Jesús, usando nuestro poder y la autoridad que nos fue dada por Cristo Jesús. Necesitamos, iglesia, volver a un empoderamiento del Señor nuevamente. Yo necesité un bocinazo para reanudar mi marcha. Moisés necesitó una exhortación del Señor para saber lo que tenía que hacer, usar su vara. Y nosotros necesitamos un toque del Señor, del Espíritu Santo en esta noche para accionar lo que ya nos ha sido dado. Hermano, hermana, Dios te ha dado poder y Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado todo lo necesario para evangelizar con el poder y con demostración del Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo de levantarnos como iglesia y declarar que el empoderamiento, Dios nos va a mandar más poder del que ya envió. Es el tiempo de que nosotros accionemos ese poder. Que nosotros digamos, Señor, vamos a marcar una bisagra en esta noche, en esta iglesia, en este día de noviembre. Vamos a declarar que esta noche no fue un culto más, sino fue un encuentro de poder, una cita divina, un encuentro preparado por el Espíritu Santo de Dios para poder recibir una verdad, que el Señor nos dio una vara, que el Señor nos dio una autoridad, un poder, y es el tiempo de ejercerla. Es el tiempo, miren hermanos, el Señor me llevó a hacer cartografía espiritual de la ciudad de Reconquista de Avellaneda. Hemos estado compartiendo esto con el Ministerio de Intercesión. Y hay muchas porquerías dando vuelta en esta ciudad, desde ocultismo, masonería y un montón de cosas que realmente yo creo que entristecen el poder de Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Danos la estrategia. Y esta semana encontré la respuesta y me dijo, Daniel, la estrategia que te doy es esta. Dile a la iglesia que se levante en el poder y en la autoridad que yo le he dado para evangelizar con demostración del Espíritu Santo y poder, para demostrar a este mundo perdido que el poder de Dios es mayor que el poder de la brujería, que el poder del satanismo, que el poder de la masonería. Y sucederá como sucedió con Pablo en Hechos capítulo 19. Estaban allí en Éfeso y la gente convertida a Cristo venían y traían los libros de brujería y de hechicería y los quemaban. Y el negocio de todos los que tenían santería y lo que hacían, llevaban a la gente al error. Todos los curanderos y brujeros y la brujería perdieron sus clientes. ¿Por qué? Porque se convertían a Cristo y venía la gente conmovida por el poder de Dios. Es el tiempo de la iglesia que se levanta con la autoridad que le ha sido dada, que le cree al Señor de una vez, porque el Señor Jesús lo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará y mayores hará, y es el tiempo que lo creas, iglesia. Tenemos que entrar en esta noche en un tiempo de ver al Señor obrar de verdad. Basta ya de venir a conformarnos con una prédica. Es el tiempo del poder, es el tiempo de la iglesia levantándose en una nueva autoridad del reino de Dios. Lo sabes, el Espíritu Santo me dice, Daniel, tu iglesia esto lo sabe. Por eso fue necesario hablarte, predicarte de la necesidad de que no seas más emocional, sino seas convertido, porque convertido Cristo, arrepentido de tus pecados, el Señor te da el poder y la autoridad para enfrentarte a toda obra del enemigo y decirle, huye en el nombre de Cristo.